Bueno, creo que ya que ya estoy en directo. Disculpar el retraso que había anunciado a las 5:30, pero bueno, hoy ha sido un día bastante intenso y también de emociones que ahora os explicaré un poquito. Y bueno, y me he atrasado un poquito porque hoy precisamente que voy a hablar del tema del duelo, me he atrasado porque estaba justo en un funeral, en un entierro bueno, de una tía mía que fue mi madrina también y bueno, en la que fue bastante importante para mí y hoy, bueno, ha sido un poquito justo, digo, no hay casualidades porque justo hoy hablamos del duelo, porque el tema que hemos ido hablando en esta última semana, por el tema mm, del Día de Todos los Santos, el mes también de Todos los Santos, de las ánimas, bueno, pues es era el mes de hablar de los duelos, ¿no? Y, y justo hoy pues me ha tocado a mí también estar en esa despedida, ¿no? De esa persona querida, de mi madrina, mi tía. Bueno, pues cuando hemos puesto esta semana estos comentarios sobre el duelo, coincidiendo con el Día de Todos los Santos aquí en España y coincidiendo con el Día de las Ánimas también, ha habido muchos comentarios, mucha interacción y a mí la verdad es que me encanta ver cómo los temas que vamos proponiendo o de los que voy hablando pues te ayudan, te llegan, te hace que reflexiones un poco sobre la situación o las situaciones que has podido vivir respecto a ese tema que hablamos en cada artículo, ¿no? En estos días tocaba hablar de los duelos, de las etapas del duelo, y ha habido mucha interacción y algunas preguntas que tengo que voy a empezar ya a responder y luego si estáis ahí al otro lado, decidme por favor si se escucha bien, no sé si hay gente al otro lado, me señala que hay 2 o 3 personas. Si podéis decirme si se me oye bien, os lo agradezco. Y así sigo con las preguntas que tengo y sigo, si hay más preguntas, respondiendo en directo. Buenas tardes, no sé si lo he dicho, soy Fina Esclapé y lo que quiero, estoy aquí, vale, Salud dice que sí, que se oye bien. Estoy aquí para ayudarte en todos los temas que tengan que ver con las emociones, con los bloqueos emocionales, con esos malestares que a veces tenemos internos que nos hacen estar como en un torbellino, en una confusión interna y del que a veces nos cuesta salir. Entonces yo estoy aquí para ayudarte en lo que pueda, para que te aclares, gracias Salud, se oye bien, para que puedas aclarar todo eso que pasa en tu interior y poco a poco encontrar ese camino de equilibrio en tus emociones. Ese es mi objetivo, mi cometido, es un trabajo que ya llevo haciendo casi 20 años y que me apasiona, sobre todo el mundo de las emociones, que es lo que en los últimos años he ido derivando mi trabajo, ¿no? Como psicóloga. Bueno, cuando pusimos el tema de las etapas del duelo, hubo bastante interacción, hubo varias personas que pusieron aquí, comentaron en los comentarios cómo había sido ese proceso de alguna pérdida, cómo había sido para ellos. Y entonces quiero hablar un poquito, antes de responder a las preguntas, ampliar un poquito ese artículo que compartimos, que era sobre las 5 etapas del duelo. Está demostrado que la etapa del duelo, o el proceso de duelo, más que la etapa, porque la etapa puede ser para unas personas de unos meses, para otras personas llegar al año o incluso hasta los 2 años. Se dice en terapia que hasta los 2 años es un recorrido o es un proceso donde la persona puede estar asimilando ese duelo, esa pérdida, y no tendríamos que hablar de patología, sino de un proceso de duelo más largo en el tiempo. Pero dependiendo de la persona, de sus circunstancias, de su situación, de la pérdida de la persona que sea más o menos cercana o más o menos importante en su vida, puede alargarse ese proceso. Pero ocurre a veces, y por eso compartimos este post de las 5 etapas del duelo, para que tú o cualquier persona que pueda estar pasándola o la haya pasado o tenga inquietud sobre si está resolviendo bien ese duelo, esa pérdida, pueda ver reflejados los pasos, el proceso y analizar si está cubriendo todas las etapas para resolver una resolución sana
para sanar emocionalmente de esa pérdida, o a lo mejor se ha podido enganchar o quedar bloqueada en alguna de las etapas que ahora explicaré un poquito. Entonces es importante tomar conciencia cada vez más de si estamos en el proceso de duelo, en qué etapa estamos, en qué momento y sobre todo ser tolerante con uno mismo. A veces me llegan a la consulta personas que a lo mejor hace un mes que han perdido a alguien importante, a su pareja, su madre, y están como inquietas o con ansiedad porque no logran dejar de llorar, dejar de estar a veces en la rabia, el por qué ha sido así, por qué no me pude despedir y se ha ido, por ejemplo, ¿no? Y eso genera emociones ahí encontradas en el interior, ¿no?, de la persona. Y a veces la persona quiere salir de eso de inmediato y no, hay que ser tolerante. El duelo es un proceso, como tantas otras cosas en la vida, que hay que darle un tiempo. Y es bueno ser tolerante con uno mismo, es bueno ser tolerante con todas las emociones que van apareciendo, incluso las que no nos gustan. Porque es verdad y está comprobado que en el proceso de duelo, por ejemplo, la rabia, que es una emoción que a lo mejor a algunas personas les cuesta más el asimilar o el aceptar que están sintiendo, rabia hacia esa persona que se ha ido porque algo quedó por resolver, rabia porque la dejara tan pronto y la ha dejado sola, ira contra esa persona. Y claro, cuando estás en la pérdida parece que lo único que tiene que haber es tristeza, dolor por esa persona que ya no está, y sin embargo la rabia está muy presente en prácticamente todos los duelos o todos los procesos de duelo. Y es bueno aceptarlo, es bueno ser tolerante con uno mismo, aceptar lo que en cada momento estás sintiendo sin juzgarte y sobre todo ir viendo, tomar conciencia de si vas pasando bien todas las etapas de ese proceso de duelo, que ya te digo que a veces para unas personas puede ser más corto y para otras se puede alargar hasta 2 años, según lo cercana que fuera la persona. Lo importante, si por ejemplo era una pareja, un marido, que en casa todavía hay niños pequeños y hacía falta esa persona, pues puede ser que el proceso, porque era un pilar importante, el proceso sea más largo. Bueno, entonces, como comentábamos en ese proceso, en ese artículo, que hubo bastantes comentarios, las etapas del duelo son negación en primer lugar, cuando la persona sufre una pérdida inesperada, y es diferente cuando una persona está enferma mucho tiempo o ya es mayor. Por ejemplo, yo la persona que he ido a despedir hoy a las 4:30, son las 5:30 ahora, un poquito más, 6 menos 20, menos 10, y a las 4:30 tenía ese funeral, era de mi tía que tenía la cantidad de años que nadie tiene, tenía 101 años, lo cuento así porque el año pasado estuvimos en su centenario. Ya es verdad que ella no conocía, estaba un poco pues delgadita, como un vegetal ahí, pero bueno, fuimos a verla toda la familia en los 100 años y cumplió ahora en junio, julio, los 101 años. Entonces, cuando es una persona así, que por eso he hablado de esto que precisamente he vivido hoy, cuando es una persona así te duele, porque yo recordaba cuando yo era más pequeña y mi tía, que además era mi madrina, pues era una persona súper bondadosa, muy pendiente de todos. Pues cuando yo estaba con ella, tenía hoy recuerdos, ¿no?, de entonces, de mi niñez, de mi juventud y cuando estaba con ella, ¿no? Sin embargo, es algo que ya se esperaba hace años, ¿no? Una persona que vive 100 años o 90, pues ya se espera esa pérdida, ¿no? Y aunque te da tristeza, cierta tristeza, pero es como una aceptación, no estás conforme con ese destino porque ya ha vivido todo, mucho, quizá más de lo que a lo mejor muchas más personas, ¿no? Sin embargo, cuando es una pérdida, un accidente, un infarto, algo inesperado, una persona joven que a lo mejor tiene hijos pequeños, ese duelo es más difícil de llevar y puede alargarse más en el proceso y puede generar más sensaciones o emociones más difíciles de digerir. Por ejemplo, decía que la primera etapa, la primera fase es la negación. Cuando ocurre algo que es inesperado, las personas del entorno no queremos aceptar eso. Y de hecho, cuando ha pasado algo así, si a ti te ha pasado, podrás estar de acuerdo y si quieres lo pones en los comentarios, que a lo mejor la persona se pregunta, ¿por qué a mí?
¿por qué esto? Pues si no hubiera pasado por este sitio y hubiera ido por el otro camino, por ejemplo, ¿no? Si es un accidente. Queremos como negar eso que ha pasado, como encontrar una explicación, que si hubiera sido que no hubiera ido a ese sitio no habría pasado. No, la persona tenía ese destino y le tocó esa suerte, ¿no? Pero estamos un tiempo en la negación, en negar algo como si pudiera dar la vuelta hacia atrás y eso no estuviera pasando. Esa sería la primera etapa en los procesos de duelo, que sobre todo cuando son inesperados, ¿no? Luego la segunda sería la ira. Después de esa negación, cuando ya la persona se va situando con los pies en la tierra, se da cuenta de que esa es la realidad, no hay vuelta atrás, y eso es su realidad, y a partir de ahí tiene que aprender a vivir con esa realidad y hacer cambios en su vida seguramente. Entramos en la etapa de la rabia, la ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvo que dejarme? Es como estar enfadada con el mundo, con esa persona que se ha ido, y eso a veces encierra también unos sentimientos de culpa, porque si yo estoy enfadada con la persona que me ha dejado porque le ha dado un infarto, por ejemplo, y es como que no me voy a perdonar el tener esa rabia hacia esa persona, pero es bueno aceptarlo. La rabia o la ira es un sentimiento natural, ya lo hemos dicho cuando hemos hablado de emociones en otros artículos, y es sano el admitirlo y es sana expresarla. Incluso si tienes una persona cercana, poderle decir, oye, estoy enfadada por haber perdido a esta persona, porque me haya dejado tan pronto, porque me haya dejado con los niños pequeños, por ejemplo, ¿no? Admitirlo con una persona con quien tengas mucha confianza, exteriorizarlo. Si no quieres o no te atreves o te sientes culpable, escríbelo. Escribir también es muy buena terapia. Sacar de dentro eso que estás sintiendo y que te produce a lo mejor culpa o vergüenza sentirlo. Está bien. Date permiso y sé tolerante contigo. Luego, otra etapa que identificó Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra que tiene varios libros, una doctora psiquiatra, que estuvo trabajando muchos años con enfermos terminales, creo que es inglesa. Ella también concretó esa etapa de negociación. Decía ella que el dolor busca una negociación ficticia, incluso con la divinidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tengo que asimilar esa pérdida y que ya no hay vuelta atrás, puedo incluso hacer, como ella dice aquí, esa negociación ficticia, como a veces como decimos, pues haría más falta ya en el otro mundo. Seguramente se lo han llevado porque allí hace falta, ¿no? Es como, bueno, me conformo porque seguramente allá está siendo incluso más útil que aquí, ¿no? Luego la cuarta etapa sería la depresión, que es esa tristeza tan grande en la que entramos cuando vamos asimilando que ya no hay vuelta atrás, que la rabia ya no tiene sentido porque la persona le tocó ese destino, le tocó esa suerte, y entonces se entra en esa tristeza profunda que podría llamarse depresión y que da lugar a la aceptación y la salida del duelo, de ese proceso de duelo. Por tanto, esas etapas son casi necesarias pasarlas. En casi todos los casos es un proceso que se pasa así y está bien el ser tolerante en cada etapa en la que estás y sobre todo, reflexiona si es tu caso, si te has podido quedar en alguna etapa, si es tu caso que estás pasando un proceso de duelo, que has tenido alguna pérdida, como los comentarios de las personas que ahora responderé, que había abajo de este post y algunos que me mandaron en privado. Si tienes la sensación o sospechas que te has podido quedar en alguna etapa bloqueada, porque yo he nombrado el proceso, pero hay personas que les cuesta pasar de una etapa a otra y por tanto no cubren todo el proceso y se quedan en duelo permanente. Y pueden estar 10 años, 20 años. Voy a poner un ejemplo muy claro. A veces me ha venido a la consulta alguna persona a lo mejor mayor, una mujer a lo mejor de 65, 70 años, recuerdo ahora un caso, con la medalla de su hijo, de estas medallas que llevaban antes la gente mayor, con la foto de su hijo que había muerto cuando tenía 15 años o 14. De alguna forma, no quiero decir que no sea un detalle
bien que esa persona pueda llevar esa medalla ahí puesta y a ella le sirva. Pero hay que tener cuidado si eso hace que no supere todo ese proceso de duelo y me permita estar en la vida. Porque cuando uno no supera el proceso de duelo, la pérdida de alguna persona, la realidad es que ella está en la vida, pero no está viviendo, está enganchada con esa persona que ya se fue, que ya no está, que le tocó ese destino. Y en ese enganche, si creemos que hay, yo sí lo creo, un lugar donde vamos, que somos mucho más que el cuerpo físico, si creemos que vamos a ese lugar donde nos retiramos cuando nos vamos de la vida, posiblemente esa persona tampoco esté descansando en paz. Cuando a veces decimos, es que si no la suelto, no descansa en paz, ¿no? Si no me libero y paso el proceso de duelo, la persona tampoco está descansando en el otro lado. Esto no lo sabemos, pero yo sí creo que puede haber algo de esto, ¿no? Algo en esa línea. Bueno, pues si no hay preguntas, Blanquita dice buen día, Anita se ríe, no sé, salud, María José está ahí. Bueno, pues nada, sigo y voy a responder a algunos comentarios que había en este post y alguna pregunta que me llegó por privado. Cuando en este post de las etapas del duelo del que he estado hablando y he querido profundizar un poquito, que fue del último día de octubre, o el 1 de noviembre, había una persona que decía, Miriam, hace 6 meses que perdí a mi madre y extraño su compañía. Esto es muy normal. Durante un tiempo vas a estar como extrañándola, esperando que quizá puedas incluso encontrártela de nuevo, verla de nuevo. Y el proceso de duelo tiene que dar lugar a que al final, cuando pasamos todas las etapas, nos quedemos dentro, en el interior, lo que sentimos es una emoción como de alegría, de gratitud sería alegría y gratitud, diría yo. Como agradecer a esa persona, por ejemplo, Miriam, si hace 6 meses que perdió a su madre, todavía está en el proceso de duelo. Pero ella pasará el proceso bien y de forma sana y llegará un momento en que agradecerá a su madre el tiempo que estuvo con ella. Si estuvo 40 años, 50, los que estuviera, sentirá dentro ese agradecimiento y por las cosas que ha compartido con ella. Flavia también comentaba que perdió a su yerno con 20 años y aún no puede, no, perdía a mi yerno de 20 años, exacto, era muy joven, no puede hablar de él sin llorarlo. Y lo ve en sueños, y lo ve sosteniendo a su hijo, que tenía 8 semanas de gestación cuando murió. Bien, estos son los duelos que a veces cuesta más de pasar el proceso porque son pérdidas inesperadas cuando más falta seguramente hacen, ¿no? Comenta Flavia que han pasado 2 años y en ese sueño hasta lo abraza. Y bueno, yo le respondí a Flavia que esa imagen que ella ve en sueños de su yerno, que es preciosa, y que seguramente con esa imagen que ella tiene y ese recuerdo, eso es lo que le está transmitiendo a su nieto, al nieto que estaba en el vientre, ¿no? Cuando él murió. Entonces, Flavia, lo estás haciendo bien. Estás transmitiéndole a ese niño que no ha conocido a su papá una imagen de su padre que le va a servir muchísimo aunque no esté, le va a servir de pilar dentro de él, en su interior. Por eso es muy importante. Y te decía también, cuéntale a tu nieto cuando él entienda ese sueño, eso que sueñas, eso que tú sientes respecto a su padre, ¿no? Porque él y cualquier niño necesita sentir a su padre en su corazón, aunque no lo haya conocido. Si se habla de su papá bien, si se habla de cómo era, de lo que le gustaba, el niño lo está haciendo presente. Y cada vez más está siendo un pilar importante para él dentro de su corazón. Y va a crecer de forma sana, aunque no tenga papá. Entonces, es muy importante en los niños, que luego una pregunta que tengo también, otra pregunta sobre niños la voy a responder, es muy importante a los niños hablarle de esas personas que ya no están, sea el papá, sean los abuelos, que a lo mejor ya no están, no importa, hablarles de lo que le gustaba, de cómo era, de qué le hacía gracia, de qué le hacía feliz, hablarle porque el niño va construyendo dentro de él esa imagen y le sirve, le ayuda a sentirlo dentro de él. Entonces, es importante
Flavia, que cómo le estás hablando a tu nieto y esa imagen que le transmites de su papá, porque eso le va a ayudar muchísimo en a medida que vaya creciendo, siendo adolescente y adulto. Y te decía, Flavia, que te felicito por haber tenido en tu vida una persona tan especial, ¿no? Tan joven y, sin embargo, el recuerdo que ha dejado. Y Flavia me decía que ellos necesitan, esos niños y su hija, un pilar, y esa soy yo, pero que no es tan fuerte porque a veces llora a escondidas. No pasa nada, Flavia. Llora a escondidas y luego sé esa fuerza, que seguramente es tu cometido, ¿no? Ahí tu misión. Sé esa fuerza para tu hija y para tu nieto. Y cuando necesites llorar, llora. Esto no lo he dicho antes en las etapas del duelo. A veces pensamos que si uno se pasa el día llorando porque tiene una pérdida, puede entrar en depresión, y es verdad. Hay que también saber llorar. Yo le digo a mis pacientes o a la gente en consulta, hay que saber llorar. No vale pasarse todo el día llorando. Los primeros días sí, pero si eso se alarga en el tiempo, hay que hacerlo con una estrategia, con una estructura. Por ejemplo, puedes decirte, bueno, hoy voy a llorar 1 hora o 2 horas por mi hermana, por mi padre que se fue, por quien sea que hayas perdido recientemente. Y lloras, te dedicas un rato del día a llorar, pero luego te lavas la cara, te arreglas y te vas a otra cosa. O sea, no te quedes ahí en el llanto, no te quedes en ese dolor, sino que estás en la vida y está bien que llores y saques ese dolor, pero que luego tengas preparada una actividad detrás para que eso te haga levantarte e irte a otra cosa. Y así que estamos haciendo, estamos sacando esa emoción, estamos llorando ese dolor, pero no nos quedamos ahí atrapados, sino que seguimos haciendo las cosas cotidianas de la vida. Eli me decía que hace 2 meses falleció mi madre, siento mucho dolor. Sí, estás en el proceso de duelo y es normal que tengas esa tolerancia a dejar que el tiempo pase. Mariama Bonmatí me decía, yo perdí a mi hijo hace 14 meses, tenía casi 37 años y a veces me pregunto cómo puedo seguir viviendo sin él. No me lo creo que pueda seguir. Sí, yo creo que este es uno de los dolores más profundos que puede sufrir una persona, el que perder a un hijo, ¿no? Cuando tienes un hijo y ese hijo se va antes que tú. Yo creo que eso es un dolor tan profundo que, bueno, que es difícil. Sin embargo, María, te digo, claro que puedes seguir. Estás en la vida, tú estás en la vida. Tu hijo tuvo ese destino que le tocó a él. Pero si tú piensas como yo, sí que creo que las personas queridas desde algún lugar, desde donde estén, nos pueden sentir, ver no lo sé, pero sentir yo estoy segura que sí. Si nosotros estamos tristes aquí, si no somos felices, yo creo que ellos lo sienten y sufren donde estén. Entonces se lo debes a él, María, se lo debes a él, estás en la vida y le debes cuidarte y estar bien tú, para que él esté bien donde esté. Y si te puede ver o sentir desde donde esté, que te pueda ver y sentir bien. Así él estará en paz. Entonces, cuando hagas algo que te haga sentirte bien, bríndaselo, ofréceselo a él, dilo en tu interior, esto va por ti. Este momento de alegría o de felicidad que estoy teniendo ahora porque estoy en la vida, te lo dedico. Y así va a ser más llevadero para ti. Dale las gracias también por esos años que estuvo contigo, esos 37 años. Y seguramente que donde esté, pues está descansando en paz y estará bien si tú estás bien, María. Bueno, y ahora Elizabeth Vázquez decía, este es un duelo por una persona que no es una pérdida, que no ha muerto, pero también puede ser un duelo por un divorcio, por una separación, por pérdidas también se pasa ese proceso de duelo, por cambio de casa a veces sin ser algo voluntario, por ejemplo, por un desahucio, también hay un proceso como de duelo, ¿no? Se pasan todas esas etapas. Entonces, Elizabeth nos contaba que hace un mes un amigo suyo, supongo que sería un amigo especial o su pareja, se tuvo que distanciar de mí porque toqué fondo con él en mi codependencia. Y esto no me había pasado con ninguna de mis parejas. Sufría mucho cuando pasaban días y no sabía de él. Bueno,
Entonces parece ser que la recomendación que le dio el psicólogo a este chico, a esta persona, fue que se alejara a ver, Elizabeth, a veces en las relaciones de pareja se da, o en las llamamos amor, pero a lo mejor no es amor, es una relación de dependencia y eso ahoga la relación y ahoga a la otra persona. ¿Y por qué se da esta relación de dependencia? Y compruebo muchas veces que es más en mujeres que en hombres. Las mujeres tenemos quizá más tendencia a la dependencia de nuestra pareja. ¿Por qué se da esto? Quizá tengas que revisar tu autoestima. Si tú no te sientes una persona realmente valiosa, si no sientes que él está contigo porque realmente vales, sino que en esa relación de dependencia lo que piensas es que te está como compadeciendo y está contigo por lástima o porque no tiene algo mejor que hacer, no te estás valorando lo suficiente. Entonces yo te diría, trabaja tu autoestima, mira a ver qué cosas buenas hay en ti, empieza a valorártelas, empieza a reconocértelas para que no necesites depender de nadie, sino que tú te veas muy capaz de solventar tus cosas, darte lo que necesitas, de ser feliz en la vida, de solucionarte tus cosas, tus problemas, para que no sientas que dependes de otra persona y que eso pueda ahogar la relación como parece que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo, Elizabeth, es que revises tu autoestima, que trabajes en ti, que valores todo lo que eres capaz, todos los dones que tienes, que seguro que son muchas, las virtudes, y que empieces a valorarte de verdad. Elisa González decía, hace 5 meses murió mi papá a consecuencia de su diabetes, lo pasó mal, bueno, estaba ilusionado con volver a caminar, no pudo hacerlo, y al mes de haberle dado de alta recayó en cama y el cáncer volvió y se fue con 87 años. 87 años es una buena edad. Has estado con él mucho tiempo, Elisa. Te ha pasado, te ha ofrecido muchísimo, te ha enseñado muchísimo, seguro. Y una de las cosas, Elisa, que me decías es que tú corrías a diario porque a él también le gustaba correr y decía que había que cuidarse. Entonces seguías un poco su ejemplo, ¿no? Y me decías aquí que ya no has vuelto a correr más porque teníais planes de cuando él estuviera mejor salir los dos a caminar y ya no pudo. Y por eso es que optaste, me dices aquí, por no correr, porque te ponía triste el no correr. Bien, yo te digo, Elisa, sí. Lo mismo que le decía antes a Elizabeth, si él te estuviera mirando desde donde esté, ¿qué harías? ¿Verdad que harías eso que él espera? ¿Verdad que saldrías a correr y se lo brindarías? ¿Verdad que cuando estés corriendo o andando estarías pensando en él y sintiéndote feliz porque lo estás haciendo por él? Míralo así, bríndaselo. Y dile, por ejemplo, en tu interior, papá, lo hago por ti que no puedes, yo lo hago en tu lugar y te lo ofrezco. Entonces, siéntete orgullosa de todo lo que te ha transmitido y empieza a sentirlo ahí dentro de ti con alegría, con agradecimiento. Y decía, siento que lo defraudo. Y me preguntaba Elisa si es parte del duelo. Sí, es parte del proceso. Es parte del proceso que quizás esté entre la rabia de que ya no está y el dolor de la aceptación. Cuando acabes de aceptar que tienes contigo todo lo que él ha dejado, que lo llevas, que no se ha ido porque está en ti, cuando aceptes eso, cuando lo sientas así, habrás pasado el proceso y lo que sentirás dentro de ti será gratitud y una alegría interna cuando pienses en él. María Castrillón decía, perdí a mi esposo en un accidente de tránsito y va a cumplir 2 años y no logro superar lo emocional. Me despierto a la madrugada y me siento sola y otros puntos parecidos, ¿no? Bien, hace 2 años, aún estás en el proceso, va a cumplir 2 años, dice María, aún estás en el proceso de duelo. Date tiempo porque es una pérdida muy importante la de la pareja, cuando hay una pareja que se comparten, se han compartido cosas, se ha tenido un proyecto de vida que se ha visto truncado por el destino de esa persona. Aún estás en ese proceso. Entonces, yo te diría, María Castrillón, que llores ese dolor, llores esa tristeza, pero con una estructura, que te des un tiempo para llorar
y que luego salgas a hacer otras cosas, tu vida diaria, tus compras, tus salidas, no sé, lo que tengas que hacer, las actividades que hagas. Te das un tiempo para llorar y enseguida, cuando pase la hora o la media hora que te des para llorar, una estructura. Te lavas la cara, te arreglas y sales y te vas. Eso va a hacer que el proceso sea más fácil y más suave. Bien, Carlos Fernández hablaba aquí de que tiene dolores incomprensibles. Dudo que supieran cuánto los quise, me acerco en fantasías, los sueño. Bien, creo que aquí está hablando de sus padres, Carlos, o de alguna persona, algunas personas importantes, hermanos quizá. Lo único que me calma es pretender que tarde o temprano volveremos a ser. Bien, Carlos, este puede ser una forma de aceptación. Antes o después todos nos vamos. Antes o después todos vamos a estar en ese otro lugar, que yo sí creo que está. Y antes o después nos vamos a encontrar ahí. Por tanto, también es como una tranquilidad, una confianza de que, bueno, no estoy viéndote aquí, no estamos aquí juntos, pero estaremos en algún momento juntos cuando sea mi destino. Bien, voy a responder ahora, no sé si hay preguntas aquí, no. Creo que ha entrado alguna pregunta, un momentito. Vale, no, son los comentarios que me estáis haciendo ahí en el chat. Vale, Carolina me acaba de dejar, vale, Carolina, que seguramente está aquí, me acaba de dejar una pregunta que me dice, hola, últimamente estoy como angustiada, solo voy a trabajar y vuelvo a mi casa y quiero dormir. No puedo ir al gimnasio o hacer otras cosas. Hace un año que iba y no quiero hacer nada, no sé por dónde arrancar. No sé, Carolina, si estás aquí en el chat, en el directo, me puedes poner si estás en un proceso de duelo o estás en una etapa de apatía, que a veces también entramos las personas, de necesitamos algún cambio en la vida o darnos, cubrir algunas necesidades que a lo mejor no estamos cubriendo. No sé si ese es tu caso y eso hace que estés como apática o angustiada. Si es el caso de un proceso de duelo, no sé tampoco, no me pones nada de si hace más o menos tiempo. Si hace poco tiempo, es lógico que, bueno, que tengas esa apatía, pero yo te diría lo mismo que he estado diciendo antes. Oblígate en algunos momentos a hacer tu vida cotidiana, a ir al gimnasio, a salir a caminar, a quedar con alguien, para no entrar en una espiral de depresión que te puede llevar a hundirte. Entonces, algunas veces tenemos que esforzarnos un poco a hacer algo, aunque no nos apetezca, pero eso va a ser bueno para nuestro crecimiento y superar esas etapas. Bien, y ahora voy a responder una última pregunta que tenía, y si no hay más, era sobre el duelo en niños. Voy a buscar a ver si encuentro exactamente lo que preguntaba la persona. Un segundo. Vale. Creo que ya le he respondido a Flavia. Voy a volver a repasar porque había una pregunta sobre el duelo en niños que creo que era de Flavia y ahora no la encuentro. Pero lo voy a buscar aquí en el post. Bien, cuando se trata de niños, que hay pérdidas tempranas cuando hay niños, Flavia, creo que era Flavia, ahora mientras lo busco, preguntaba cómo enfocarlo con los niños, ¿no? Un niño de 4 años, creo que tenía.
A ver si consigo encontrarlo y lo tengo más claro. Pero bueno, si no lo encuentro ahora no pasa nada. Porque con los niños, cuando hay niños y hay una pérdida de que muere su papá o un hermano, puede ser. Flavia me decía que en esa respuesta que yo quería darle, que había un niño de 4 años a quien se le decía que papá se había ido al cielo y se había convertido en una estrella. Bien, esto puede servir un tiempo mientras el niño es pequeño, pero mantener al niño a medida que va creciendo en esa creencia es algo irreal y los niños necesitan saber la realidad, necesitan estar en la realidad, porque si no, hay como una energía cuando las cosas se tapan o no hay claridad, hay como una energía que el niño percibe, hay como una energía de esconder algo, como un secreto. Y al niño eso no le favorece. Los niños que tienen que tener claridad en el ambiente, que se hable de lo que hay, de lo que ha pasado en la medida de su edad. Tampoco se le puede preocupar al niño con cosas que son de adultos. Pero sí, por ejemplo, se le puede empezar a decir, ya si va cumpliendo años, pues que todos antes o después nos vamos de aquí, de este mundo, pero que no pasa nada porque vamos a otro sitio donde ahí volvemos a encontrarnos y que papá está en ese sitio y nos está desde allá cuidando, por ejemplo, se le puede decir al niño, para que el niño empiece a sentir que su papá de verdad está con él, aunque no esté físicamente. Entonces, yo sugiero o aconsejo cuando hay pérdidas importantes en la familia y hay niños alrededor en el entorno. No decir llevar tacto con los niños, por supuesto. En la medida de la edad que tienen, hablarles, por supuesto. Pero a medida que van cumpliendo años y van siendo mayores y van haciendo preguntas, que haya claridad. Que se le explique, bueno, pues todos aquí, antes o después nos vamos a otro lugar y está en el cielo y desde allí nos cuidan, por ejemplo, ¿no? Y entonces el niño va creciendo con la sensación de que papá o mamá, quien se ha ido, está ahí como conectando con él de alguna forma. Y eso le ayuda a aceptar esa pérdida, ayuda a que no haya ese secreto, eso en el ambiente, esas emociones que queremos a veces esconder o disimular, pero el niño lo nota, los niños lo perciben todo. Entonces, los niños están notando todo lo que hay en el ambiente. Y les afecta muchísimo, y eso lo vemos en sistémica, cuando hacemos constelaciones familiares, en los talleres de constelaciones, vemos cómo los niños a veces están como implicados en esos secretos familiares, ¿no? En esas cosas que se tapan de la familia. Por tanto, cuanto más claridad haya, incluso para los niños, mucho mejor, siempre en la medida de la edad que tienen. Y a medida que van creciendo, ir hablándoles de esa persona, contándoles cómo era, qué le gustaba, qué genio tenía, qué carácter, todo lo que se puede hablar de los abuelos, de los papás que ya no están, todo eso les favorece. Bueno, pues por mi parte creo que son todas las preguntas. Estoy mirando si hay... Ana Rosa, es que no veo lo estoy mirando en el móvil, porque aquí, vale, Ana Rosa, muchas gracias. Me alegro de que te pueda ayudar y compruebo si hay alguna pregunta más y por mi parte no tengo más preguntas, creo que hemos hablado, no sé, a lo mejor podéis, los que estáis ahí, al otro lado, escribir en el chat si hay alguna situación que tenga que ver con lo que estamos hablando con vosotros, si lo estás pasando, si lo has pasado, no sé, quizá compartir tu experiencia si te apetece o si tienes alguna pregunta mientras yo termino de mirar si hay alguna pregunta más. Bien, parece que no hay preguntas. Vamos a ver.
Bueno, pues no tengo más preguntas. Lo que más quería hacer hincapié era sobre lo de las etapas del duelo y sobre el duelo cuando hay niños cerca. Los niños, ya sabéis, cuanta más claridad tengan, mejor. No preocuparles con cosas que todavía no son para su edad, pero sí ir hablando de esa persona. Y una cosa que a veces me encuentro en consulta que hacen mucho las familias es que cuando ha habido una pérdida que ha generado mucho dolor, por ejemplo, una persona joven, un accidente, un suicidio, se evita hablar de ese tema y se evita hablar de esa persona porque crea dolor. Y entonces los niños, si hay niños, están captando que hay un secreto, que hay algo respecto a esa persona que no se puede hablar, a esa persona que ya se fue. Y esto es muy arriesgado, porque en esos secretos familiares los niños van recogiendo emociones que luego no saben cómo manejar. Emociones a lo mejor de culpa, de vergüenza, de no se habla de esta persona porque no sé qué pasó, pero es tabú, siento que es tabú que se hable del abuelo. Entonces, mucho cuidado en las familias, mucho cuidado en los mayores cuando hay niños alrededor y evitamos hablar de esas personas que ya nos han dejado. Los niños necesitan conocer su historia, conocer cómo fueron los abuelos, si no los llegaron a conocer, saber qué pasó con aquel tío que se fue y ya no volvió, que se hable, que haya claridad, que puedan libremente preguntar y se les responda en la medida que se pueda. Entonces, cuando hay duelos que son muy fuertes de llevar, como por ejemplo el suicidio, se evita hablar de ese tema, porque genera culpa, genera rabia, genera vergüenza, lo que esa persona, el destino que tuvo o lo que decidió hacer, y entonces no se habla, es como que esa persona no ha existido. Le estamos negando el que esa persona también perteneció a la familia y se lo estamos negando a los que vienen, las generaciones que vienen detrás, se lo estamos negando a esos niños a los que no les hablamos de esa persona y sienten que no hay permiso para preguntar. Entonces se crea ahí como un tabú, un secreto, y eso afecta a los niños. Eso afecta y se van haciendo adultos y luego vienen a consulta sintiendo que no saben cómo manejarse a nivel emocional porque sienten que llevan alguna carga y no saben ponerle nombre. Y muchas veces son esas emociones que están ahí en la familia, de las que no se habla, que están como bloqueadas, pero que están ahí como si fueran una olla encerrada, una olla a presión, que el niño está captando y va cargando. Y ahí decimos que hay una implicación de ese niño con algo que pasó más atrás. Entonces, mucho cuidado con cómo transmitimos a los niños cuando hay una pérdida, cuando alguien ya no está. Crista dice, a mí me pasó, tengo un niño pequeño, a los 3 años vivimos una pérdida muy fuerte. Muy bien, se le ha hablado claramente lo que sucedió y lo entiende. Duele, pero se habla con naturalidad del tema. Esa es la actitud correcta, Crista, para que el niño crezca sano. Porque es verdad que duele, pero es verdad que también hay que llorar delante del niño si hace falta. No pasa nada. No pasa nada si se llora con el niño o el niño llora con nosotros. No pasa nada. El caso es que se le pueda ir hablando con la máxima claridad en la medida que vaya creciendo y entendiendo las cosas. Y para que se llegue a hablar y él pueda hablar con naturalidad de ese tema y de esa persona. Ana Rosa dice, han pasado 17 años de la muerte de mi padre, aún no lo puedo superar. Murió en un accidente y él quería cuando se suele llevar a uno de mis hijos y no lo dejé. Y eso me hace sentir con algo de culpa. Bueno, entonces tienes que dar gracias porque no perdiste también a tu hijo, ¿no? Entonces, esa culpa, por ejemplo, ahora después de 17 años, ya no es lógico que esté ahí, porque tú no eres culpable de nada, Ana Rosa. Cada persona tenemos un destino, cada persona nos pasan las cosas que nos tienen que pasar o las cosas que vamos decidiendo. Tu papá decidió ese día, era un accidente, sí, si era en un auto, en coche o lo que fuera, en bicicleta, decidió ese día salir un rato a la carretera y le pasó. Entonces no eres culpable de nada, ni aunque lo hubieses cogido sujetado del brazo, él habría hecho lo que tenía que hacer. Fue una decisión que él tomó y le costó la vida. Pero así es la vida, todos nos podemos ver en situaciones que luego podemos decir, hubiese decidido otra cosa, no habría pasado. Bueno, pero es que decidimos eso
y pasó eso. Entonces, no hay culpables aquí, cada uno tiene su destino según las decisiones que va tomando y la vida a unos se los lleva antes y a otros nos quedamos más tiempo. Pero al final el proceso de duelo es sentir ese agradecimiento por el tiempo que te dedicó, el tiempo que estuvo contigo y que quede eso y lo que te pudo enseñar esa persona, ¿no? Fuera tu padre, fuera tu pareja. Gracias a ti, Crista. Y bueno, terminamos aquí. Creo que no hay más preguntas. Voy a ver si en el privado hay más preguntas. Creo que no, por privado. Terminamos aquí hoy. Estoy encantada de que estéis ahí al otro lado. Espero que os sirva. Si necesitáis que hablemos de algún tema en concreto, el próximo live en directo, el próximo Facebook en directo, que será dentro de 2 semanas, para primeros de diciembre, comentármelo y yo estaré encantada de preparar algún tema que os pueda ayudar a manejaros con las emociones, a aclarar vuestras emociones, a saber manejaros con esos sentimientos que a veces están ahí como confusos, ¿no? Que cada vez haya más claridad. Pues nada más, un abrazo a todos los que estáis ahí al otro lado. Se queda grabada aquí la sesión, por si luego queréis comentarme algo. Y nos vemos, nos seguimos viendo en los artículos que publico a diario y en el próximo directo sobre el tema que tú quieras. Estoy dispuesta a plantear lo que quieras y estoy dispuesta a hablar de ese tema, de ansiedad, de depresión, de lo que tú quieras o necesites. Un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.